Las sirenas antiaéreas que ahora mismo desgarran el cielo sobre Tel Aviv y Jerusalén no son simples dispositivos de alerta. No son un ruido más en la rutina bélica de una región acostumbrada al conflicto. Son el eco estridente de un orden que se resquebraja, el síntoma acústico de un imperio que empieza a sentir en su propio territorio las consecuencias de décadas de arrogancia estratégica, de impunidad militar y de soberbia económica. Mientras los canales occidentales transmiten imágenes en bucle de explosiones y edificios dañados, alimentando el pánico con gráficos y música dramática, mi obligación como analista de la economía política es apartarte del espectáculo del miedo y llevarte al núcleo estructural de esta catástrofe. Lo que estamos presenciando este 1 de marzo de 2026, bajo el nombre de Operación Promesa Verdadera 4, no es un estallido irracional ni un acto místico de venganza. Es la consecuencia lógica, casi matemática, de un modelo imperial que creyó que podía asesinar líderes soberanos, bombardear territorio extranjero y sembrar terror sobre población civil sin que el fuego regresara jamás a sus propias ciudades. Te exigen que mires el cielo iluminado por los misiles y sientas odio hacia un enemigo lejano. Pero el verdadero arquitecto de esta espiral está sentado en oficinas climatizadas en Washington y en los despachos de la coalición ultraderechista de Benjamín Netanyahu. Para entender la anatomía de este desastre debemos retroceder apenas 48 horas, porque la narrativa corporativa ya trabaja a toda máquina para borrar la secuencia completa de los hechos. Ayer, Estados Unidos e Israel ejecutaron lo que llamaron un ataque preventivo. No fue una operación quirúrgica, fue un acto de terrorismo de Estado en su expresión más cruda. Las filtraciones y reportes independientes confirman dos hechos que cambiarán el rumbo de esta crisis: el asesinato directo del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y el bombardeo de una escuela primaria en territorio iraní que dejó 69 niñas muertas bajo los escombros. Detente un segundo y procesa ese número. 69 niñas. No son daños colaterales, no son cifras abstractas, son cuerpos infantiles incinerados por municiones de precisión fabricadas por el complejo militar occidental. Y aquí es donde el materialismo histórico exige frialdad analítica. Esa masacre no fue un error táctico, fue una apuesta estratégica: decapitar el liderazgo iraní y sembrar terror civil con la expectativa de provocar colapso interno. Creyeron que la cadena de mando se fracturaría, que el caos político facilitaría la subordinación. Pero las naciones acorraladas por el imperialismo no se desintegran cuando reciben ese nivel de agresión. Se cohesionan, se radicalizan y responden. A las 12:20 del mediodía, hora del continente americano, comenzó la réplica. Más de 100 misiles balísticos e hipersónicos, lanzados desde aproximadamente 1000 kilómetros dentro del territorio iraní, atravesaron el espacio aéreo en oleadas coordinadas. No fue una descarga improvisada, fue una saturación calculada. El tan celebrado sistema del domo de hierro, presentado durante años como escudo invulnerable, financiado con miles de millones de dólares de subsidios estadounidenses, mostró límites brutales ante una ofensiva de este volumen. Los analistas sobre el terreno describen proyectiles con trayectorias complejas y capacidad de maniobra terminal, diseñados para confundir radares y forzar a los sistemas defensivos a disparar múltiples interceptores por cada amenaza detectada. Y aquí es donde la guerra revela su dimensión económica. Por cada misil iraní que logra penetrar, el ejército israelí, respaldado por Washington, dispara varios interceptores Patriot. Reportes preliminares indican secuencias donde hasta 3 interceptores fallan consecutivamente al intentar neutralizar un solo proyectil. Traduzcamos eso al lenguaje de la economía política. Estamos viendo cómo un Estado sometido a sanciones durante décadas obliga al bloque occidental a incinerar millones de dólares en segundos para contrarrestar armamento que cuesta una fracción del valor de cada interceptor. Es una asimetría financiera devastadora.
El domo de hierro no fue solo superado tecnológicamente, fue saturado económicamente. Sus baterías son finitas, costosas y logísticamente complejas de reponer. Mientras tanto, las imágenes en vivo muestran impactos directos en zonas urbanas de Tel Aviv, sirenas constantes en Jerusalén y civiles buscando refugio en estacionamientos subterráneos. La narrativa fundacional del refugio inexpugnable empieza a agrietarse, y debemos decirlo con claridad: cada vida civil perdida en cualquier lado de la frontera es una tragedia para la clase trabajadora, porque cuando colapsa un edificio en Israel o cuando una bomba pulveriza una escuela en Irán, quienes mueren no son los estrategas en sus búnkeres, sino obreros, mujeres, niños. La ilusión de invulnerabilidad occidental acaba de recibir un golpe psicológico profundo. Y esto es apenas el inicio, porque la respuesta iraní no se limitó a territorio israelí. En las últimas horas, bases militares estadounidenses en distintos puntos de la región han sido alcanzadas por ataques de precisión. El mensaje es inequívoco: la guerra ya no es unilateral, ni remota, ni sin costo interno para el imperio. Y aquí debemos detenernos para comprender algo esencial. Cuando un imperio decide cruzar la línea roja del asesinato político y el bombardeo de escuelas, no está enviando solo un mensaje militar, está declarando que las reglas internacionales ya no le importan. Y cuando eso ocurre, el orden entero entra en una fase de inestabilidad que nadie puede controlar plenamente. Respira, observa la secuencia completa. No te quedes en el fragmento televisivo de la explosión. Lo que estamos viendo no es solo una operación militar, es el choque frontal entre un modelo hegemónico en decadencia y un bloque que decidió no aceptar más la lógica del sometimiento. Y las implicaciones económicas de esta confrontación apenas comienzan a desplegarse. Lo que la propaganda intenta venderte como un acto defensivo es, en realidad, la radiografía de una crisis sistémica del poder occidental. Porque si algo quedó expuesto en estas horas es que el imperio no solo enfrenta un desafío militar, enfrenta una contradicción material que no puede resolver con discursos. Su modelo de dominación se sostenía sobre tres pilares: superioridad tecnológica, control financiero y capacidad de proyectar miedo sin pagar costos internos. Hoy, los tres están siendo erosionados al mismo tiempo, y esa combinación es explosiva. Miremos el detalle que la televisión evita. Cuando una potencia como Estados Unidos autoriza el asesinato de un jefe de Estado de facto, sin aprobación del Congreso, sin marco legal internacional y sin siquiera el teatro mínimo de consenso diplomático, lo que vemos no es fuerza, es degradación institucional. Es el momento exacto en el que la democracia burguesa se quita la máscara y opera como lo que siempre fue en tiempos de crisis: una autocracia militar al servicio del capital. No hay romanticismo aquí, hay materialidad. Cuando se amenazan las tasas de ganancia del complejo armamentístico y el control del petrodólar, la legalidad se vuelve un estorbo, la Constitución un papel decorativo y el derecho internacional una broma para países débiles. La confirmación que emana desde Washington sobre el rol de Donald Trump no es un detalle de color, es la prueba de que la élite estadounidense, acorralada por el desgaste interno, está recurriendo al método clásico de los imperios en decadencia: exportar crisis y fabricar enemigos externos para justificar represión, deuda y saqueo. La guerra es el negocio perfecto porque permite transferir riqueza desde la clase trabajadora hacia el capital monopolista con la excusa de la seguridad. Es un mecanismo de redistribución invertida. Te quitan más por impuestos, inflación y recortes, y lo convierten en contratos para corporaciones con acciones en Wall Street. Y mientras tú miras el cielo de Israel, la verdadera escena económica está ocurriendo en el subsuelo de los presupuestos estatales. Cada interceptor Patriot disparado, y más aún, cada interceptor fallido, es dinero social evaporándose. No se trata solo de gastar, se trata de quemar capital fijo.
de consumir inventarios finitos que tardan años en reponerse. Los sistemas antimisiles no son pan caliente. Son cadenas industriales complejas, vulnerables, lentas. Y aquí aparece el punto decisivo. La desindustrialización occidental, ese proceso que durante décadas trasladó producción a Asia para abaratar salarios y maximizar plusvalía, dejó al Pentágono con una debilidad estructural. No puedes sostener una guerra de desgaste asimétrica si tu capacidad manufacturera está atrofiada y tu logística depende de rutas marítimas que pueden ser estranguladas. Por eso la Operación Promesa Verdadera 4 no es solo una ofensiva, es un drenaje, es una trituradora financiera, es obligar al bloque occidental a gastar a una velocidad que su economía real no puede sostener sin recurrir a la única herramienta que le queda, deuda, impresión monetaria, dinero ficticio. Y cuando un Estado imprime billones para financiar guerra, no cae maná del cielo, cae inflación. La inflación no es un fenómeno meteorológico, es una política, es un impuesto encubierto que destruye tu salario y protege a los grandes tenedores de activos. Quiero que entiendas esto con claridad quirúrgica. Si en los próximos meses sube el precio de los alimentos básicos, si llenar el tanque se vuelve un lujo, si la canasta familiar se encarece mientras te dicen que es por causas globales, recuerda esta secuencia. Recuerda el fracaso repetido de interceptores costosísimos. Recuerda los envíos de emergencia, los paquetes de ayuda, los suplementos presupuestarios aprobados en cuestión de horas. Ahí se está evaporando tu poder adquisitivo. El costo real de esta guerra se cobrará en el supermercado, en la renta, en las facturas de luz y en la deuda pública que heredarán tus hijos. Y aquí entra la otra dimensión que el miedo mediático oculta, la responsabilidad política interna de Israel, porque el relato de fortaleza inexpugnable fue el corazón psicológico del proyecto. La promesa de seguridad total justificó colonización, apartheid, expansión agresiva y una militarización permanente. Pero cuando un misil atraviesa defensas y golpea zonas residenciales, la lógica se invierte. La propia población se convierte en rehén de su clase dirigente. La extrema derecha no trae seguridad, trae guerra infinita. Netanyahu no opera como defensor, opera como gerente de la inestabilidad para mantenerse en el poder, sostener una coalición fanatizada y evitar rendir cuentas por corrupción. El cinismo es total, desatar un infierno sabiendo que serán los civiles quienes pagarán. Ahora bien, la clave estratégica de este momento es que Irán no está actuando en soledad. La lectura occidental, intoxicada por su soberbia, asumió que descabezar liderazgo equivalía a paralizar el Estado. Pero la operación muestra lo contrario. Existe resiliencia institucional y coordinación regional. El llamado eje de la resistencia ha operado como una red, múltiples frentes, múltiples vectores, distintos tipos de armamento, una sincronización que expone el fracaso de inteligencia estadounidense e israelí. Drones desde el sur, presión en el norte, ataques contra infraestructura militar y asedio a rutas marítimas. No se trata de caos, se trata de planificación. Y cuando esa red golpea bases estadounidenses en distintos países, el mensaje es aún más peligroso para Washington. Sus tropas no son ya instrumento de intimidación, sino blancos estáticos, rehenes tácticos. 50.000 soldados estacionados en la región dejan de ser poder y se convierten en un pasivo vulnerable. El Pentágono lo comprende con terror porque sabe que una escalada abierta, una invasión, bombardeos masivos, sería entrar a un pantano peor que Irak y Afganistán, con geografía, industria militar y alianzas mucho más complejas. Y al mismo tiempo, retroceder implica humillación global. Esa es la trampa. Cualquier movimiento cuesta. Aquí es donde aparece la obscenidad final. Mientras civiles mueren y ciudades arden, los mercados celebran.
Las corporaciones armamentísticas calculan reposición de inventarios, contratos multimillonarios, pedidos urgentes. Las petroleras observan el mapa de rutas energéticas y sonríen. Cada amenaza en el Golfo, cada tensión en el Mar Rojo, cada interrupción potencial dispara el precio del crudo. Lo que para ti es angustia, para ellos es margen de ganancia. La sangre es dividendo. El miedo es negocio. Y mientras te empujan a elegir bando como si esto fuera un partido, la realidad material es más simple y más brutal. Dos élites burguesas están sacrificando a su propia población y a la ajena para sostener proyectos de poder, hegemonía y acumulación. Porque si las instituciones internacionales fueron reducidas a oficinas decorativas, si la ONU es vetada y humillada, si el derecho internacional se aplica solo al débil, entonces la diplomacia muere y la fuerza bruta se convierte en moneda. Y cuando la fuerza bruta domina, la escalada se vuelve probable, casi inevitable. Y esto nos lleva al siguiente tramo. Lo que viene no es solamente militar, es macroeconómico, industrial y social. Es una guerra que amenaza con romper cadenas de suministro, disparar precios, vaciar arsenales y acelerar el desgaste interno de Occidente. Si algo distingue este momento de otras crisis regionales es que ya no estamos ante una guerra contenida en fronteras físicas. Estamos frente a una fractura del sistema mundial. Porque cuando se combinan saturación militar, vulnerabilidad logística y emisión masiva de deuda, el impacto no se limita al campo de batalla, se traslada al corazón mismo del orden financiero global. Observa el patrón. Las baterías antimisiles son finitas. Los interceptores Patriot tardan años en producirse. Las cadenas de suministro de microcomponentes, metales raros y sistemas electrónicos dependen en gran medida de Asia. Occidente externalizó su base industrial durante décadas para maximizar ganancias corporativas. Ahora enfrenta una confrontación que exige producción sostenida, rápida y masiva de material bélico sofisticado. Esa contradicción no se resuelve con discursos patrióticos. El Pentágono puede aprobar paquetes de emergencia. El Congreso puede votar presupuestos extraordinarios en cuestión de horas. Pero imprimir dinero no fabrica misiles más rápido. No reconstruye fábricas cerradas hace 20 años. No reconstituye una clase obrera industrial que fue precarizada o desplazada por la financiarización. Y aquí está el punto estructural. El modelo neoliberal debilitó la capacidad material del propio imperio que lo impulsó. Mientras tanto, el bloque euroasiático, con acceso a energía abundante, minerales estratégicos y cadenas industriales integradas, puede sostener producción militar en masa con costos inferiores. No estamos hablando de romanticismo ideológico, sino de física económica. Si un actor puede producir proyectiles a menor costo y en mayor volumen que el precio de cada interceptor que debe enfrentarlos, la ecuación de desgaste favorece al primero. Por eso la saturación del domo de hierro no es solo un evento táctico, es una señal estratégica enviada al mundo entero. Países que antes temían sanciones, embargos o amenazas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros están observando que la coerción ya no es omnipotente. Cuando el mito de invulnerabilidad se rompe, la disciplina imperial se debilita, y esa percepción es tan poderosa como cualquier misil. Ahora proyectemos el escenario unos meses adelante. Si el conflicto escala y el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico se reduce o se bloquea, el impacto en los mercados energéticos será inmediato. El petróleo no es una mercancía cualquiera, es la arteria energética del capitalismo global. Un cierre prolongado del estrecho de Hormuz o interrupciones sistemáticas en el Mar Rojo dispararían precios a niveles que harían parecer moderadas las crisis anteriores. ¿Quién paga eso? No los ejecutivos de las petroleras, no los fondos de inversión. Lo paga la clase trabajadora mundial. Lo pagas tú cuando el transporte encarece alimentos, cuando la electricidad sube, cuando la inflación erosiona salarios que ya estaban comprimidos. La guerra exterior se convierte en ajuste interior.
Y aquí emerge la dimensión política más peligrosa, la tentación nuclear. Cuando un imperio pierde ventaja convencional y ve erosionada su capacidad de disuasión, la amenaza extrema se vuelve carta sobre la mesa. Nadie desea ese escenario. Pero la historia enseña que los momentos de declive hegemónico son los más volátiles. La cuerda diplomática está tensada al límite. Cada nueva oleada de misiles aumenta la probabilidad de error de cálculo. Sin embargo, lo más revelador es el fracaso de inteligencia occidental. Se asumió que eliminar liderazgo produciría parálisis. Se asumió que el aparato estatal iraní dependía de una sola figura, pero la respuesta coordinada demuestra estructura, planificación y resiliencia. Occidente analizó desde su propio esquema mental, proyectando fragilidad donde había consolidación. La operación multicapa, misiles balísticos, drones, presión simultánea en distintos frentes, no es improvisación, es el resultado de años de preparación bajo sanciones. Paradójicamente, el aislamiento forzado impulsó desarrollo interno y diversificación tecnológica. El intento de asfixia generó adaptación. Mientras tanto, la narrativa mediática sigue intentando dividir el mundo en civilización versus barbarie. Es el viejo discurso del choque de civilizaciones, reciclado para consumo digital. Pero esa simplificación es funcional al capital. Polariza emocionalmente y bloquea análisis estructural. Te empuja a elegir bandera en lugar de cuestionar quién financia, quién decide y quién gana. Porque los únicos actores que emergen fortalecidos en el corto plazo son los monopolios energéticos y armamentísticos. Cada contrato de reposición, cada subida del crudo, cada emisión de deuda respaldada por futuros impuestos es transferencia de riqueza hacia arriba. El capitalismo en su fase decadente convierte destrucción en rentabilidad. Y mientras tanto, las sociedades se tensan internamente. Más vigilancia, más censura, más discurso de seguridad nacional. La guerra externa legitima el control interno. La disidencia puede ser etiquetada como traición. El miedo es una herramienta política poderosa. Pero lo que realmente debería alarmarte no es solo el sonido de las sirenas en Oriente Medio, es el crujido silencioso del sistema financiero global, porque si el dólar pierde confianza como moneda de reserva debido a uso excesivo de sanciones y militarización, el impacto será profundo. Un mundo multipolar no es solo geopolítica, es reconfiguración monetaria. Y cuando el orden financiero se reconfigura, los ajustes son violentos. Devaluaciones, crisis bancarias, volatilidad extrema. El periodo de transición puede ser turbulento para millones que no participaron en ninguna decisión estratégica. Lo que comenzó como un ataque preventivo se ha transformado en una crisis sistémica. La hegemonía no colapsa en un día, pero empieza a fracturarse cuando su capacidad coercitiva deja de ser creíble y su base económica muestra debilidad estructural. Estamos ante una bifurcación histórica, o las potencias retroceden hacia negociación real y desescalada, o avanzamos hacia un ciclo prolongado de confrontación que puede redefinir el siglo. Lo que estamos viviendo no es un episodio aislado que se apagará con un alto al fuego cosmético ni con una resolución simbólica en Naciones Unidas. Es el síntoma de una transición histórica violenta. La hegemonía unipolar que dominó el mundo durante 3 décadas está enfrentando límites materiales, militares y financieros simultáneamente. Y cuando un orden pierde su capacidad de imponer reglas sin pagar costos, la historia entra en fase de turbulencia. La Operación Promesa Verdadera 4 no es solo una respuesta militar, es un mensaje estratégico al sistema internacional. El tiempo de la impunidad unilateral terminó. Pero ese mensaje tiene un precio humano insoportable. Cada misil que cae, cada edificio que colapsa, cada familia atrapada bajo escombros representa el costo brutal de una confrontación que fue incubada durante años de sanciones, asesinatos selectivos y expansionismo sin freno. Debemos ser absolutamente claros en algo. Ninguna élite gobernante paga el precio físico de las guerras que decide. Ni en Washington, ni en Tel Aviv, ni en Teherán.
Son los trabajadores, los niños, las mujeres, los soldados rasos quienes mueren. Y mientras tanto, los directorios corporativos calculan ganancias, los mercados ajustan expectativas y los fondos especulativos apuestan sobre volatilidad energética. La ilusión más peligrosa ahora es creer que esta escalada puede sostenerse indefinidamente sin ruptura global. Las reservas de interceptores no son infinitas, la paciencia social frente a inflación creciente tampoco. Las bases militares en el extranjero, convertidas en blancos vulnerables, son recordatorio de que el poder proyectado tiene límites geográficos y logísticos. Si la confrontación se prolonga, veremos tensiones internas en Estados Unidos y Europa, aumento del gasto militar financiado con deuda, ajustes presupuestarios en salud, educación e infraestructura, mayor presión sobre salarios reales. El modelo imperial necesita recursos constantes para sostener frentes abiertos, y esos recursos salen de la base social. Al mismo tiempo, la consolidación de alianzas alternativas, energéticas, financieras, comerciales, acelera el desplazamiento hacia un mundo multipolar. Eso no significa estabilidad automática, significa reconfiguración, y toda reconfiguración hegemónica histórica estuvo acompañada de conflictos intensos.